Seguimos en día de cierre con Enrique Rosito, secretario de prensa de los Metros Delegados. Enrique, al comienzo del programa con Lucas hablábamos de esta situación que les preguntan miles de veces y todas las veces yo no logro encontrar la respuesta exacta. Ahora vamos a ver si podemos encaminar. Usted se ocupa en un lugar clave, transporte público, subte, millones de personas por día utilizan el transporte público para ir a los lugares de trabajo, para ir a un hospital, para ir a ver a un amigo, lo que sea. O sea, es clave, es fundamental. Y desde ese lugar, ustedes deciden tomar una medida de fuerza que creo que es correcta. O sea, que tienen derecho, ustedes tienen el derecho a manifestarse, a reclamar lo que creen que es justo. Ahora, cuando eso se extiende, ¿no creen que no están quizás en condiciones de poder extender esa y perjudicar a millones de personas que... O sea, ¿no hay otra forma de encontrar ese camino? Bueno, esta pregunta tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, curiosamente, en nuestro sistema legal, abrir los molinetes es una medida que está penada por la ley. Es destrucción de la propiedad privada. En el momento que cada uno de nosotros libera un molinete, destraba la térmica, automáticamente algún fiscal actuante nos labra una actuación de compañeros que tienen pilas así, y claro, cuando quieren ir a renovar el registro de conductor no pueden porque tienen procesos penales. Por otro lado, nosotros entendemos claramente cuál es la situación estratégica del subte y también evaluamos cómo llevar adelante las medidas, porque no son ajenos a nosotros las víctimas y los que sufren esta medida. Somos nosotros como trabajadores y también somos nosotros como usuarios. Nuestras familias son usuarios, digamos. El 95% de quienes viajan en subte son de la clase trabajadora. Trabajadores desocupados, amas de casa, porque los altos funcionarios y los dueños de las grandes empresas, ellos no viajan en subte. Entonces nosotros esto, por supuesto que lo tenemos en cuenta. En la primera parte de este conflicto... En las campañas viajan de subte. En las campañas sí, les preparan algún subte, hablan con Metrovía, le ponen un subte lindo, salvo en el caso de Macri que le dieron un subte de madera para inaugurar Carabobo y no se dio cuenta que era un subte de 100 años, ¿no? Pero bueno. ¿Tenés hijos vos? Sí, tengo una hija. ¿De qué edad? 25 años. O sea, ya no la vas más a buscar al colegio, digamos. No la voy a buscar al colegio. Bueno, un par de metrolegados nos contaban que cuando van a buscar a los hijos al colegio y los padres de sus hijos que saben que son metrolegados, les reclaman un poco. ¿A vos sentís que la gente en la calle te dice algo de eso? En realidad yo no soy una cara hasta este último conflicto, bueno, una cara muy visible, pero sí compañeros de mi hija que le dicen, ¿cómo es esto? Contanos cómo es. Y mi hija lo vive cotidianamente porque escucha en la mesa, porque escucha los llamados y sabe que si llegamos a tomar esta medida es porque no encontramos otra opción. Porque en mayo abrimos los molinetes durante casi un mes. Hicimos paro de 1 hora a las 5 de la mañana, de 2 horas a las 9 de la noche, de 3 horas a las 2 de la tarde. Es decir, no encontramos del otro lado la posibilidad de establecer un diálogo. Cuando vimos que se había empantanado este conflicto, dijimos, bueno, frente a esta situación, y lo voy a citar a Gramsci, que dice, mi pragmatismo consiste en entender que si yo golpeo mi cabeza contra una pared, la que se va a romper es mi cabeza. Entonces buscamos una alternativa, dijimos, bueno, ofrezcamos un gesto, corramos la parte económica, que es lo que está trabando todo, y discutamos por lo menos esto. Nuestros compañeros, por lo menos con un avance, pueden entender que la negociación sigue y salir del paro. El acuerdo que ustedes cerraron, de 23%. Sí. No, nosotros no cerramos un acuerdo de 23%. ¿Cuánto es? ¿24%? No, nosotros no cerramos ningún acuerdo económico. ¿Cómo que no? Nosotros hemos cerrado un acuerdo de condiciones laborales y licencias. El sindicato de colectiveros firmó un acta que dice que se cobrará un 23% siempre y cuando, esto será exigible, siempre y cuando la empresa considere que tiene plata para pagarnos ese aumento. Es decir, un pagadiós. Está bien, pero a ustedes les va a tocar ese aumento cuando se arreglen las finanzas. Tal vez sí, no, tal vez no sabemos. No fue aprobado por nuestros afiliados. Hay 900.000 personas por día que viajan en subte, ¿correcto? Extendido a 10 días, son más o menos 9 millones de personas, 8 millones de personas. 8 millones de personas no viajaron porque ustedes pedían condiciones como 10 días para hacer trámites, por ejemplo. Un día más cada vez que tenían un problema familiar. Que las vacaciones se computen como días hábiles. ¿No les parece un poco demasiado? Yo imagino el tipo que está mirando en la casa, ¿sí? ¿Qué pedían los metrodelegados? Un 28%, supóngase. Y bueno, está bien, tienen paritaria. Pero estaban pidiendo francos. O sea, yo entiendo que es un trabajo a veces insalubre, que ven cómo los tipos se suicidan en el andén, pero ¿no es demasiado para 10 días el subte? En realidad, más días hábiles de vacaciones. Cuando hablamos de los 10 días para trámites, hay que aclarar, en primer lugar, que no se han firmado porque los hemos retirado de la discusión. Y en segundo lugar, que eran 5 días pagos, como tienen muchos sindicatos, incluso de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros no hemos pedido un día al año para análisis prostático como tiene un sindicato de la ciudad de Buenos Aires. Lo que se pierden.
Bueno, un sindicato Lo que aquí, sea. Mauricio firma un convenio, práctica deportiva, 5 días al año para ir a jugar al Bien. fútbol. No hemos pedido nada de eso, hemos pedido que No nuestros tiene que compañeros competir con otro con gremio, a largo ver qué- tratamiento... No, es decir, si otros lo tienen, ¿por qué nosotros no? Está bien. Pero eso está perfecto. Ahora, para Ahora, por eso, lo pero importante, la no. clave, por ejemplo, nuestros compañeros que tienen enfermedades de largo tratamiento, como hernia de disco por estar mucho tiempo sentado, Sí. cuando cumplen 12 meses de tratamiento, dejan de cobrar sueldo. Lo hemos extendido 6 días. Ahora, la gente dice, ¿ustedes hicieron todo esto? Hicimos todo esto. Y ante la intransigencia del otro lado, decidimos nosotros dar un paso conciliador, un paso de buena voluntad, de decir, bueno, esto discutámoslo después, porque si nosotros seguíamos en esa tesitura de todo o nada, hoy los subtes siguen parados. Pero a lo que yo voy es, quizás esto se acerca más a lo que creo que Lucas se refiere. Y lo asemejo hace, ¿cuánto? 2 meses, un mes atrás, la provincia de Santa Cruz tiene un paro policial. La policía hace un paro, Se acuartela. se acuartela. La provincia de Santa Cruz queda sin seguridad, incluso después casi la provincia de Buenos Aires casi se acopla a la medida. La provincia de Santa Cruz queda sin policía durante 1 mes y medio. Sin policía, no había seguridad en las calles. ¿Qué pasa? La gente entendía en las primeras 3, 4 días, un paro de 3, 4 días, bueno, está bien, merecen reclamar, merecen tener condiciones dignas de trabajo, perfecto. Ahora, cuando eso se extiende en el tiempo, llega un momento en el que van y le dicen, maestro, sos policía, o sea, no podés tomar las mismas medidas o no podés parar de la misma manera que si fueses un panadero. O sea, no podés porque tenés una obligación o tenés de alguna manera un servicio que brindarle a la comunidad. En este caso, usted cuando decía en la comparación con los gremios, yo creo que si bien ustedes necesitan, y está perfecto que quieran las mismas condiciones laborales y de derechos que de otros gremios, pero no es lo mismo un gremio de los porteros a un gremio de los subtes. Si paran todos los porteros, a lo sumo que puede llegar a tener. Va a estar más Más limpia basura más limpia la vereda. en la vereda o en la escalera de tu edificio. Ahora, si para el subte 10 días, es muy complicado. A eso me refiero. O sea, ustedes saben, reconocen el lugar que están ocupando. Pero para por poder- supuesto, ahora también sería bueno que los políticos, la clase dirigente, la que fue votada para solucionar los problemas de la gente, se haga cargo de su responsabilidad. Porque acá parece que nosotros paramos porque estábamos aburridos, no tenemos nada mejor que hacer y no nos importa nada. Nadie fue a la casa de gobierno, no hicieron una marcha para decir, señores, que alguien resuelva esto. Nosotros hemos, cada cámara, cada micrófono, ¿Quién se tiene que hacer cargo queremos de esto? dialogar, queremos hablar, llámenos. Y del otro lado, nada, multas, quién- sanciones. Es decir, en primer se tiene que lugar, hacer cargo, Macri en primer o lugar, la si presidenta? nosotros, como un lado de la ecuación, como la clase trabajadora, tenemos responsabilidad, seguramente que la clase dirigente Por de eso, la o ciudad sea, ¿quién- tiene mucha más Es la responsabilidad. Es la ciudad, o sea, es la subte de ciudad. Es la ciudad. O sea, el subte de la responsable ciudad. de esto es Mauricio Macri. Nosotros no tenemos ninguna duda que el subte es de la ciudad. El subte es propiedad de Esbase, Subterráneo Buenos Aires, Sociedad del Estado, empresa que dirige el ingeniero Picardo, que no dijo una sola palabra cuando Metrovías retiró el 30% de los trenes. ¿Y ahora no crees de que ese traspaso es circulación. político también? ¿Cómo? Porque lo que ustedes dicen es, el subte es de Macri. Y Macri dice, el subte no es mío. No, el subte no es de Macri, es de la ciudad de Buenos para Aires poner- porque para poner en el un ejemplo. 2015 Es del él se gobierno de va- la ciudad. Ustedes sí. dicen, el subte es del Es gobierno de de la la ciudad. ciudad. Perfecto. Sí, El subte es del gobierno de la ciudad porque el gobierno nacional dijo, ya no me quiero hacer cargo de esto, es de ustedes. Y hay una disputa entre ellos. O sea, ¿ustedes no creen que al decir, Macri, hacete cargo, también están tomando una postura quizás a favor del gobierno nacional o con los argumentos del gobierno nacional? Bueno, en realidad los argumentos de la Nación a nosotros en principio nos preocupan poco. Nosotros tenemos un acta de acuerdo que nos han enviado, que firmaron el 3 de enero, que firmó por voluntad propia, no creo que nadie le haya puesto un revuelo en la cabeza, y se votó una ley en el Congreso. Está Es bien. decir, a nosotros nos piden la quita de la personería jurídica por no haber acatado una conciliación, y a Mauricio Macri nadie le dice nada porque no ha cumplido con una ley que se votó en el Congreso. El contrato de concesión Sí. entre Metrovías y el Estado, Sí. ¿qué Estado es? ¿Nacional o porteño? Es el Estado Nacional porque la Ciudad de Buenos Aires no gozaba de autonomía, no O tenía sea el que- poder, no tenía el poder necesario para realizar ese tipo O de sea que contratos. realmente los subtes todavía dependen de la nación. Si el contrato entre la empresa que los maneja y el que controla ese contrato es la nación, todo daría a pensar que siguen siendo la nación. Podrían serlo y lo fueron hasta el día 3 de enero, en el cual el ingeniero Macri firma un acto donde se hace Pero no se cargo del transfirió subterráneo. Por la- eso durante 14 años, todas las paritarias nosotros hemos ido al Ministerio de Trabajo de la Nación, estaba presente el secretario de Transporte a Hay- pedido de la empresa, no a pedido nuestro, Sí. porque es quien le garantizaba los subsidios a la empresa para garantizar su rentabilidad. O sea, para nosotros si está o no está, Entiendo. no tiene nada que ver. ¿Cuánto debería costar la tarifa hoy del subte? El otro día Macri dijo que debería estar 5,50. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No, absolutamente en desacuerdo. La tarifa que se está cobrando hoy alcanza para cubrir los costos operativos, incluyendo la masa salarial.
Es decir, con 2 pesos, con 50 y sin el subsidio, el subte se opera. ¿Sin el subsidio? Sin el subsidio, el subte se opera. Lo que pasa es que el subsidio representa la parte de ganancia de la empresa y no la inversión, porque la empresa está retirando ganancias y no invierte. Ahí nombraste inversión y ya vamos terminando. Te pido respuestas Sí. cortitas, así podemos hacer más preguntas. Dale. ¿Cuál es el estado de los subtes, de los vagones? Que la gente sube y ve que esto es un desastre. ¿Cómo está ese estado? El subte está muy mal cuidado y muy mal tenido. No es una bomba de tiempo, no es un lugar de riesgo, no hay que tener miedo a viajar en subte. Y a partir de ahí, vos recién estabas diciendo, Metrovías es la que gana dinero. ¿Cuánto está ganando Metrovías? ¿Hay un número de cuánto está ganando la empresa? Repartió dividendos. O sea, no tiene pérdidas. Por supuesto que no, repartió dividendos a fin de año pasado por 200 millones de pesos y hay otros 100 millones de pesos que derivó a otras empresas que pertenecen al mismo grupo y por eso fueron denunciados ante la Comisión Nacional de Valores porque ellos cotizan en la bolsa. Vamos con la última pregunta rápida, concisa. ¿Cuándo pensás que va a volverse a abrir el conflicto gremial? La verdad, esperemos que no vuelva, por lo menos no en estas características. Nosotros también hemos aprendido que del lado de enfrente hay un político que tiene una intransigencia total y absoluta, por lo cual trataremos de buscar, evaluar otras formas de protesta. Macri o Randazzo, no me quedó claro. No, el subsecretario de Trabajo de la ciudad Ezequiel responde, Sabor, Ezequiel Sabor, sí. De quien podemos decir que ha tenido una labor impecable. Hay que reconocerlo, nosotros hemos hecho muchas críticas, Sí. tanto la jueza Patricia López Vergara como Ezequiel Sabor han tenido una labor impecable. Esperemos que esto no suceda, vamos a seguir discutiendo el tema salarial, esperemos encontrar del otro lado interlocutores que tengan ganas de dialogar. Enrique Rosito, secretario de prensa de los Metros Delegados, gracias por venir a Día de Cierre. Nosotros, Lucas, nos estamos viendo hasta el miércoles que viene. Abrazo grande y nos vemos Chau. la semana que viene.